Buenas tardes para todos, ¿cómo están? Mi nombre es Andrea Maya y vengo a presentarles aquí un tema muy importante que es sobre el cerebro y las pantallas. Antes que nada, quiero mostrarles y explicarles un poco de qué hace referencia el uso de pantallas. Y ese uso de pantallas básicamente es algo que nosotros vemos cotidianamente y es toda la simbología de esta edad moderna. Ahora bien, podemos definir como los que somos los nativos digitales y pues que han o hemos estado crecidos en esta información digital. Aquí podemos ver, digamos, unas dimensiones que son importantes entenderlas y son las partes estadísticas que tenemos actualmente. Una de ellas es que, según lo que vemos en varios autores, los niños y las y niñas están utilizando las nuevas tecnologías y como se dan cuenta aquí, el 86,7% de los niños ya tiene acceso a un teléfono móvil. Es por esta razón que algunos quedaríamos como preguntándonos, entonces, ¿qué significa? ¿Qué entendemos por esto? ¿Por dónde empezar? Y pues bueno, iniciaremos por algo muy importante que es el principio. Este principio inicia desde el bebé. Y desde el bebé, aquí como ustedes pueden ver en la pantalla de arriba, está un cerebro. Ese cerebro en el cual nosotros empezamos a moldear y a transformar gracias a ciertos procesos que nosotros estamos dando de la parte de la experiencia y del aprendizaje. Hay que entender que este cerebro que ustedes ven allí, lo forzamos es en la parte prefrontal. ¿Y qué hago referencia con esta parte de la prefrontalidad? Es que aquí se dan todas las condiciones del ser humano, es decir, aquí damos procesos de razonamiento, procesos de pensamiento, procesos de control a nivel de sus emociones y también algo muy importante, el gestión de la emocionalidad. Pero estos tres aspectos son importantes en tres bases. La primera es que se activa con la luz, la segunda es que el cerebro también se activa con la parte del sonido y la tercera también se da en la parte del movimiento. ¿Qué es lo que pasa? Esto de forma natural se vería dando mediante la experiencia, es decir, en la parte cuando nosotros salimos con el niño, lo exponemos a diferentes situaciones del ambiente de la vida cotidiana y también, por ejemplo, en toda la estimulación que se le haga al bebé, es decir, las caricias, el toque, el tacto, que son bien importantes. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa con las pantallas? Pues que también ofrecen este sistema, pero de una forma más rápida. Es decir, cuando tú le das digamos, un teléfono móvil o le estás mostrando un televisor, digamos que lo que él va a tener en esta condición es todas las tres formas que habíamos hablado, luz, sonido y movimiento, pero de una forma mucho más rápida. ¿Qué es lo que pasa cuando se da estas condiciones? Es que el niño no va a tener el tiempo de procesarlo adecuadamente a nivel de su cerebro, es decir, en esas neuronas que se conectan para generar una información. Pero entonces, bueno, una de las preguntas que algunos nos haríamos es, ¿qué pasa cuando exponemos a nuestros hijos a esas pantallas? Y desde aquí, ¿cómo lo explica la neurociencia? Y la neurociencia lo explica en tres aspectos. Una es que esa parte que les comentaba, esa parte que ustedes ven en la imagen marcada como roja, es toda la parte prefrontal. Entonces recuerden que esa parte prefrontal se va a encargar de todo lo que es el control de la conducta, el nivel de la personalidad, la memoria, ¿no? Las funciones cognitivas superiores y estas funciones cognitivas superiores hacen referencia a aspectos de pensamiento, de habla, de flexibilidad cognitiva, de organización en aspectos de la lectoescritura, cuando un niño empieza a escribir, y también en todo lo que tiene que ver con los temas matemáticos, es decir, que son las funciones más organizadas y también las más, digamos, probables en todo el aspecto motor. Esto por este lado. Hay otra condición que también se presenta, es que hay una disminución de la sustancia gris cuando se expone los niños de 0 a 6 años a las pantallas. ¿Qué quiere decir la sustancia gris? La sustancia gris, como ustedes ven aquí en este cerebro, son todas las condiciones o todas las etapas que presenta el niño para poder hacer una gestión del movimiento y para hacer una gestión emocional. ¿Qué conductas tenemos aquí? Todo lo que tiene que ver con aspectos de el control muscular, ¿no? Entonces el control donde el niño se pueda mantener sentado durante un tiempo o el niño pueda sostener la cabeza en cierta etapa de la edad. También el tema del habla, ¿no? El lenguaje, pero no solamente el lenguaje que nosotros escuchamos de forma hablada, sino también ese lenguaje que también se da por la expresividad de los movimientos, cuando un niño también está llorando. Eso hace parte también de ese sistema de pensamiento y de lenguaje, el cual se encarga, digamos, esa parte de la sustancia gris.
y el otro como temas del autocontrol, ¿no? Entonces que el niño pueda controlarse él mismo, se pueda mantener sentado más tiempo en una silla o se pueda mantener más tiempo comiendo, ¿sí? Estas son, digamos, estas condiciones que se encargan a nivel cerebral, esa parte de la sustancia gris, que es ese líquido que ronda al cerebro, como ustedes ven allí, que es un proceso que se llama las circunvalaciones, y aquí pues es donde se dan todos los aspectos del aprendizaje, el aprendizaje de una forma más autónoma y un aprendizaje mucho más robusto. Es importante ver también el tema de la percepción sensorial, y esta percepción sensorial hace referencia a todo lo que ustedes ven como el sonido, el tacto, la audición, cómo se siente su cuerpo sobre ciertas condiciones. Aquí también se va desarrollando en esta parte cerebral. Entonces, algo que debemos tener en cuenta es todo el control de impulsos, ¿no? A veces podemos catalogar a nuestros niños que son inquietos o niños que tienen algún trastorno, entre comillas, que ya son diagnosticados como el TDAH, ¿no? Que son esas fallas de atención y también de comportamiento. Pero estos procesos de control de impulsos son muy importantes en estas variables. Cuando un niño está expuesto a más de 2 o 3 horas de pantalla, quiere decir que estos control de impulsos va a ser más, digamos, se va a dificultar mucho más poderse mantener más tiempo en un sistema, en un objeto o en un sistema de atención más complejo. ¿Por qué? Pues porque su cerebro va a estar inundado por algo que nosotros llamamos los neurotransmisores como la dopamina, y esa dopamina es la encargada de todos los sistemas de placer. Es como un sistema de recompensa que se da a corto plazo, y eso lo genera, digamos que es un sistema que se ha visto desde la neurociencia, que lo forman en un ámbito muy adictivo, ¿sí? Entonces, básicamente hacen una comparación de que un niño cuando está más de 3 o 4 horas expuesto a una pantalla, está haciendo un círculo vicioso como quien lo hace un tema de un drogadicto, alguien que esté fumando o alguien que esté completamente alcoholizado. Ahora bien, ustedes ven aquí, por ejemplo, el tema de los videojuegos. El tema de los videojuegos es muy interesante porque, como se dan cuenta en esta imagen, aquí tienen las 3 condiciones que les conté primero, ¿no? Entonces tenemos la luz, el movimiento y el sonido. Y esto, pues también lo que hace es que el niño siempre quiera mantener ese rango de recompensa sin que esté como adecuadamente sostenido. ¿A qué hago referencia con adecuadamente sostenido? Es que no hay control, ¿no? No hay control de esos impulsos, sino que a nivel del cerebro el niño va como en un piloto automático en generación del videojuego, ¿sí? ¿Qué es lo importante saber aquí? Esta parte. Y puede que sea un poco complejo al principio, pero básicamente lo que encuentran en esta imagen son los bucles. Hay 2 sistemas importantes que les comentaba, ¿no? Entonces, el primero de ellos, nuevamente, es todo el bucle, digamos, de la corteza prefrontal, y esa corteza prefrontal, pues es toda la encargada de lo que les comentaba anteriormente, ¿no? De la personalidad, de las funciones cognitivas, de todo lo que tiene que ver también con el control de impulsos, pero hay otra parte muy fundamental que es todo lo que tiene que ver con el bucle límbico. Ese bucle límbico hace referencia a la gestión de las emociones, cómo tu niño se expresa frente a una situación. Y en este caso no tiene que ser, digamos, de una forma dialogada, sino también el niño si se muestra muy ansioso, si el niño siempre está en pataleta o siempre está queriendo coger algo, son, digamos, estos aspectos en los cuales también se hace, digamos, esa intolerancia a ciertos procesos. ¿Qué es lo que pasa a nivel ya puntualmente científico, neurocientífico con ese cerebro? Primero es que hay una estimulación de contenidos. Esa estimulación de contenidos, como lo vimos anteriormente, por ejemplo, mediante un videojuego, ¿no? O mediante cualquier aplicación que tenga estos 3 elementos de una forma muy rápida, como es la luz, el sonido y el movimiento. Otra parte importante es que hay un impulso que es de recompensa, entonces el niño al estar siempre con el cerebro, digamos, involucrado en este tema de la pantalla, pues va a querer más, más. Por eso el niño va a estar mucho más tiempo deseando tener ya sea un videojuego o el control de, por ejemplo, de un teléfono móvil o del televisor, porque ese sistema de recompensa se está activando, ¿no? Entonces se está activando lo que les comentaba anteriormente, como todo lo que tiene que ver con la dopamina, ¿no? Que es ese estímulo placentero que le da a muy corto plazo. Algo que también digamos, se desprende de allí es que estos chiquitines, o en general, tenemos, porque acá sí creo que también aplica tanto para grandes como para pequeños, es una intolerancia al aburrimiento. ¿Cuántos de ustedes, por ejemplo, no han visto en un momento que cuando están aburridos esperando una fila para un bus,
para un banco, lo primero que hacemos es sacar nuestros teléfonos móviles y ver qué está pasando en Instagram, ver si alguien me escribe en WhatsApp. Estas son, digamos, este contenido es algo que hace una intolerancia al aburrimiento, porque el cerebro ya no está especializado en mantenerse, ¿no? Sino simplemente en buscar digamos, un retorno placentero. Entonces, salir de ese mundo, entre comillas, real a un mundo externo. Y también hay otro aspecto importante que se ve más en los niños, también es toda la distorsión del tiempo. Entonces, para mí, digamos, una persona que está hoy de papá, por ejemplo, cuando veo a mi hijo jugar o cuando está, por ejemplo, no sé, se está haciendo, digamos, cualquier actividad en una pantalla, el niño no sabe cuánto tiempo ha pasado en la pantalla versus, digamos, la persona cuidadora, madre o padre que está al lado, docente inclusive, que sí saben que, digamos, ha pasado 1, 2, 3, 4 horas. Si tú le dices eso al niño, efectivamente se van a dar cuenta que el niño no sabe cuánto ha pasado. Entonces hay una desconexión, ¿no? Sobre esa parte a nivel del tiempo. Como les comentaba anteriormente, este mismo circuito se activa algo que se llama el circuito de la recompensa. Y ese circuito de la recompensa básicamente es todo ese circuito que da ese factor placentero y que es la misma similitud a alguien que está tomando, ¿no? Entonces que esté tomando alcohol o alguien que le encante todo el tema de pastas o que sea drogadicto, ¿sí? Ese sistema de recompensa se activa en las mismas áreas del cerebro tanto en una persona que está haciendo, digamos, este desarrollo, como un niño que está involucrado más de 6 horas en tiempo en pantalla. Ahora bien, hay que saber que toda esa disponibilidad total del Internet de los videojuegos, pues funciona como un disparador neurobiológico, es decir, que activa esas vías cerebrales en el sistema límbico. Y recordemos que ese sistema límbico es todo lo que tiene que ver con esa gestionalidad emocional. ¿Qué es lo que pasa? Por ejemplo, temas como las notificaciones, el TikTok, el Gmail, ¿no? Todos esos son pequeños chispazos que se hacen, ¿no? Entonces se libera ese sistema placentero que les comentaba anteriormente. Por ejemplo, algo que ustedes pueden notar bastante y a ustedes como papás es, por ejemplo, estamos esperando las notificaciones, entonces cada vez que suena el cosito de que avisa de que ha llegado un mensaje, pues tú estás preparado y listo. Pero cuando no, digamos, cuando no está sonando, ¿no? Sabes que hay un tiempo donde no está sonando, no te han notificado, tú empiezas a entrar como en un momento de ansiedad, porque entonces ahí empiezas a sacar mucho más recurrente tu celular a ver si pasó algo, si realmente tienes el sonido puesto. Entonces ahí lo que estás haciendo es que generas que en tu cerebro esté produciéndose mucho más estrés. Y eso pues hace que algo que se denomina en la neurociencia, que es una hiperestimulación del cortisol. Y el cortisol básicamente es todo lo que tiene que ver con la hormona del estrés. Entonces, todo lo que condiciona o lo que maneja el estrés. Recuerden, el estrés en sí, el estrés corto no es malo, pero el estrés a largo plazo sí es muy inadecuado. ¿Por qué? Porque aquí se empieza digamos, a presentar esos factores de irritabilidad y también de cambios de humor. Ahora bien, eso por una parte. No podemos olvidar que también hay unas alteraciones importantes en el sueño, ¿no? Unas alteraciones que son a nivel visual, porque hay un cansancio de ojos, no hay movimientos a nivel ocular, o sea, a nivel de ojos que permitan ese desarrollo óptimo y especialmente en los niños que están en un factor de crecimiento. Y también se ha visto desde la neurociencia, pues, como el componente del sedentarismo también ha aumentado, especialmente post pandemia. Ahora bien, acá hay algo muy importante que es que también al nivel de la estructura ósea también hay, digamos, muchos cambios. Des en cuenta en esta imagen que muchas de las consultas que llegan también dentro de los aspectos ortopédicos, en los aspectos físicos, es, por ejemplo, los niños empiezan a sufrir o se empiezan a notar dolores de cabeza, debilidad muscular, dolor y rigidez, alteraciones en todo lo que tiene que ver a nivel de las vértebras cervicales, es decir, las que están ubicadas al lado de la cabeza, y acá hay un estudio pequeño donde muestran que, por ejemplo, el niño, como ustedes ven en esa posición de estar agachado, está cargando 27 kilogramos de peso más de lo que debería. Es decir, ya con digamos, una extensión de 60 grados, está cargando en esa zona cervical, en ese punto, 27 kilogramos más. Ahora, eso por un periodo corto de tiempo. Imagínense en un durar una hora en esa misma posición, pues la carga que se va a producir es mayor, lo que genera aún más dolores. También que ustedes vean como papás temas de la escoliosis, ¿no? Que los llevan al médico y les dicen que tiene una desviación de la columna. Digamos que todos estos aspectos son por todos los cambios y las debilidades musculares que se producen a este nivel.
Ahora bien, recordemos bastante, hay una autora muy interesante, una psiquiatra española que se llama Mariana Rojas Estapé, donde nos cuenta que una sociedad hiperestimulada no sabe comprender ni profundizar adecuadamente sobre lo que pasa en las pantallas, ¿no? Entonces aquí algo que ella nos arroja es que debemos tener conciencia, ¿no? Y profundizar en estos hechos. Aquí la intención no es demonizar de alguna forma el tema de estar en una pantalla, sino más bien encontrar ese equilibrio que se tenga y ser una guía, porque igualmente los niños son o empiezan a ser esos nativos digitales. Entonces no podemos prohibir tampoco, pero lo que podemos hacer es sí es acompañar en este proceso. Y bueno, otros aspectos que son importantes como es el reconocimiento de la imagen, de lo que nosotros somos, también aspectos como reconocernos dentro de una sociedad. Y por ejemplo, acá había algo muy interesante que lo cuenta un autor, un pediatra alemán, Peter Weinster, donde lo que nos muestra es este dibujo, no, ay, perdón, este dibujo de un niño de 5 a 6 años que está, digamos, expuesto a menos de una hora de televisión por día. Des en cuenta que sus dibujos son más estructurados, es decir, les dibujan manos, pies, versus un niño de 5 a 6 años que está expuesto a 3 horas de televisión por día, donde si se dan cuenta, ese dibujo es mucho menos estructurado, no tiene manos, no tiene articulaciones, sino son dibujos muy sencillos para la edad. Entonces, acá también nos dan una muestra de los cambios creativos e imaginativos y de esquemas o corporales. El esquema es todo lo que tiene que ver con esa conciencia del cuerpo que se pueden ver también afectados por la exposición a pantalla. Ahora bien, no olvidemos que también los efectos sociales, que es algo que podríamos ver en la mayoría cuando vamos a un restaurante, inclusive dentro de los colegios, es que ya no se miran mucho a los ojos, sino por el contrario, se están mirándose entre las tabletas. También es un aspecto que es importante considerar. Y bueno, todo lo que tiene que ver con esta exposición, pues en niños que ya tienen alguna condición ya diagnosticada, pues se puede empeorar o aumentar, ¿no? Entonces también todo lo que tiene que ver importante con salud mental, como la ansiedad, es importante tener en cuenta, ¿no? Las depresiones también se dan por este mismo sistema de recompensa que genera desmotivación en los niños. Ahora bien, y por último, digamos que se ha detectado que los que producen o se priorizan ahora son amistades, ¿no? Por red, pero esto no son interacciones, ¿listo? Estos son unas simples socializaciones virtuales, es así como, digamos, lo han denominado algunos autores. Y está bien también recomendarles una serie, un documental en Netflix que se llama Social Media y es muy interesante porque cuentan un poquito más a profundidad cómo estas aplicaciones de alguna forma han llevado o han, digamos, estudiado mucho más el tema de neuromarketing para generar, digamos, también más procesos en, digámoslo, como en impulsividad de poder ver más contenidos. ¿Listo? Hay unas recomendaciones que hace la Asociación Colombiana de Neuropediatría y es que, por ejemplo, de los 0 a los 2 años, evitar todo el consumo de pantallas, de los 2 a los 5, si se puede, en la mayoría limitar ese, digamos, ese uso a 1 hora al día y a los 6, pues sí establecer todo lo que tiene que ver con los límites de exposición. Esto es importante porque acá los papás siempre tienen que estar en ese acompañamiento. De los 0 a los 2 años es muy importante más bien poder estimular al niño, ¿no? Entonces que ustedes puedan trabajar con ellos tocándolos, trabajar con ellos jugando, ¿no? Acá creo que la base más importante que queda es mediante el juego. El juego tiene que ser la base principal para conseguir, digamos, una organización a lo que les comentaba inicialmente, a esa región prefrontal, que la luz, el sonido y el movimiento no solamente se den por aspectos externos, sino por el contrario, que también se dé por ese aspecto interno que les ofrece el padre, la madre o el cuidador. Acá también hay otras recomendaciones, por ejemplo, muy importantes, y es que en menos de los que comentaba, hay algo importante, dice el tema de la higiene del sueño, ¿no? Entonces, determinar o evitar ese uso de pantallas sea determinados momentos al día, ¿no? Con un tiempo de estudio y siempre haciendo como una conveniencia entre lo que tiene que ser como deberes escolares y lo otro que tiene que ver con ya una exposición mucho más amplia, digamos, de juego, de gratificación. Y pues a la hora de dormir, evitar esa, digamos, esa presencia de pantallas o fijas o móviles en el dormitorio y potencialidad algo muy importante que es el tema de la actividad física, ¿no? Todo lo que tiene que ver con el movimiento es muy importante. Para reflexionar, pues cualquier aprendizaje que tenga emociones asociadas, el cerebro lo va a interpretar como un factor importante para la supervivencia.
Recuerden que para que nosotros tengamos digamos, una mejor memoria o las memorias que nosotros tenemos es porque han sido asociadas a un tipo de emoción, ya sea alegría, tristeza, ira, rabia, miedo, pero digamos que esas son las condiciones o el vehículo por el cual el cerebro nos permite tener una memoria sobre algo. Hay algo que es muy importante, es que no podemos demonizar las pantallas, pero tampoco podemos eliminarlas. Lo que sí podemos conocer es cómo se desarrolla el cerebro y cuáles son esas necesidades. Podemos comprender el impacto que tiene la salud física y la cognición dentro del aprendizaje y el desarrollo social y emocional, y cómo desde la evidencia científica podemos introducirlas de una forma sana y sobre todo enseñar a nuestros hijos a utilizarlas de una manera adecuada. Y por último, para dialogar, pues esto es como la condición más importante. Así que muchas gracias y bueno, espero verlos muy pronto por aquí para que tengan ustedes más contenido y puedan saber más sobre ese aspecto.